días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Continuamos en esta mañana nuestro estudio del libro de Apocalipsis, llevando el detalle de cada una de las exposiciones que la palabra del Señor nos da en este libro, bajo un eslogan que hemos tenido y hemos mantenido: Jesucristo, Cordero Vencedor. El texto dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nosotros continuamos en la exposición del capítulo 13, que nos habla de cómo de manera casi milagrosa aparecen o irrumpen en la historia dos bestias que son descritas en el capítulo, y hasta el versículo que nos corresponde hoy estamos analizando qué significado, qué propósito, qué sentido tiene la primera bestia. Y esa primera bestia hemos dicho que está relacionada directamente con asuntos políticos o aspectos políticos, civiles, militares, judiciales, es decir, con gobiernos, con imperios, con reyes, con monarcas, con príncipes que tienen poder y ejercen poder político y militar sobre las naciones o sobre regiones en el mundo. Hemos dicho que esta primera bestia es una bestia terriblemente poderosa, es una bestia criminal, es descrita como una bestia sangrienta, una bestia escarlata, con muchas cabezas y muchos cuernos, es decir, mucha sabiduría, mucho poder y mucha autoridad, y que ella misma así se atribuye realeza y se atribuye poder y autoridad de imperio. Hemos dicho que esta bestia militar o esta bestia política, Dios mismo le permite gobernar y le permite que ejerza poder y ejerza autoridad y que tenga un trono, pero que todo eso es limitado. Que ella ejerce o manifiesta victoria, pero que esa victoria que ella tiene es una victoria aparente. ¿En qué consiste la victoria? Consiste en dos cosas. Primero, en perseguir a la iglesia, o perseguir a los creyentes, o perseguir todo lo relacionado con Dios. Es decir, se desmarca de todo lo que tenga que ver con Dios, con la moral, con la fe y por supuesto con la iglesia como institución. Persigue a los creyentes. A lo largo de la historia persigue a los creyentes, les causa muerte, los hostiliza, saca leyes o promueve leyes que van en contra de la moral bíblica, en contra de Dios, en contra de la fe. Y el otro aspecto de la victoria aparente de esta bestia tiene que ver con que ella misma recibe adoración, se promueve como objeto de adoración y es símbolo de adoración y muchas personas le rinden adoración. Entonces miren lo interesante que está logrando esta bestia. Primero, está persiguiendo la iglesia y todo lo relacionado con la fe o la moral bíblica. Y segundo, está atribuyéndose a sí mismo la adoración o a sí misma la adoración que le pertenece únicamente al Señor. El versículo número 8 es similar al versículo número 4. El versículo número 4 del capítulo dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En el versículo 4 nos dice que están alineados recibiendo adoración tanto el dragón como la bestia. Nosotros hemos dicho ya en varias oportunidades que el dragón representa a Satanás, o la serpiente antigua, o el autor del mal, y la bestia representa a todos los secuaces o representantes políticos, militares, que ejercen poder y autoridad en concordancia con el mal de la bestia. Es decir, el dragón y la bestia están en el mismo paquete, en la misma línea de pensamiento. El dragón, autor del mal, y la bestia, ejerciendo el mal que el dragón propone o que publica o que comunica a través de sus acciones de maldad. Ellos dos son objeto de adoración. Y en el versículo 8 dice: y la adoraron, refiriéndose a la bestia, todos los moradores de la tierra. Y esa es la primera parte que nosotros debemos resolver en esta mañana. Esta bestia es objeto de adoración. Y llamó mucho la atención, porque en la descripción inicial de la bestia en el capítulo 13 nos da terror, porque es una bestia con 7 cabezas y con 10 cuernos.
Es una bestia terrorífica, es una bestia dragónica, es una bestia malévola. Dice la Biblia que esta bestia se presenta con un color rojo o escarlata que indica lo sangrienta o lo sanguinaria que es. Es decir, es una bestia muy peligrosa, es una bestia destructiva, es una bestia engañosa, es una bestia que tiene como finalidad matar, destruir. Yo les pregunto, ¿es posible que una bestia descrita de esa manera sea fácilmente objeto de adoración por las naciones o por los pueblos? ¿Puede atraer para sí mismo tantos seguidores de tal manera que la ovacionen y la reconozcan con un cántico o con un eslogan o un estribillo como el que pregona en el versículo 4? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es decir, esta bestia ha logrado hacer dos cosas: perseguir a los creyentes y recibir para sí adoración. Es decir, despertar tal admiración y despertar tal entusiasmo entre los pobladores de la tierra que ellos terminan entonando una canción. Y la canción es ¿quién como tú? ¿Quién como tú en poder y autoridad y trono? Recuerden que esta canción es similar a la canción que cantan los creyentes en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. La canción de los creyentes es ¿quién como tú, que has hecho grandes maravillas y que has muerto para perdonar los pecados de tu pueblo? Esa fue la canción de los creyentes. ¿Quién como el Cordero vencedor, que derramó su sangre en la cruz para perdonar los pecados de su pueblo? Pero los seguidores de la bestia tergiversan esta canción, no la dirigen al Cordero vencedor, sino que la dirigen a la bestia engañosa, pero canta una canción similar que es una canción retórica. ¿Quién como la bestia? Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la bestia por ellos? Si nosotros miramos anteriormente en el capítulo, lo único que vemos que la bestia ha hecho por la humanidad es causar miedo, causar terror, causar engaño. Y ha sido responsable de muchas muertes de creyentes. Ha matado a muchos creyentes de manera injusta, los ha perseguido. Hay mucha sangre derramada. Y esa sangre derramada es de injustos o injustamente por creyentes que han muerto por ella y por el poder que ella ejerce. Sin embargo, el versículo dice, y la adoraron los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra la adoraron. Llama muchísimo la atención que el hombre fue creado para la adoración a Dios. Todo ser humano en cualquier lugar del mundo tiene en sí mismo como parte del diseño el deber implícito de adorar a Dios. Todos, la Biblia dice que todo fue creado para que rinda adoración y culto al Señor, aún las aves, aún las plantas, aún la creación misma, dice la Biblia que debe tributar adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Todos somos objetos o sujetos de adoración y todos tenemos el encargo imperante de rendir adoración a un ser supremo o al ser supremo. La pregunta es, ¿por qué estos moradores de la tierra desvían la adoración al Dios verdadero para darla o para tributarla o para otorgarla a una bestia engañosa y criminal? ¿Cuál es la razón? Es tal el engaño que ha causado esta bestia y es tal el imperio del mal dragónico en el corazón de estos moradores de la tierra que terminan tergiversando la adoración y dándola a una bestia en lugar de darla al Creador. Romanos capítulo 1 nos da la razón. Dice, debiendo adorar a Dios, no le adoraron, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y no adoraron al que vive y reina por los siglos, sino que se envanecieron y adoraron a las criaturas en lugar del Creador y rindieron culto a hombres en lugar que a Dios, de tal manera que aquí se está cumpliendo claramente lo que se describe en Romanos capítulo 1 de la perversión humana, que no adora al Señor, sino adora a una bestia. Yo les pregunto, ¿qué relación tiene el creador del universo con una bestia criminal? ¿Qué relación tiene el redentor del mundo o el redentor de los creyentes con una bestia malévola y dragónica? ¿Qué relación tiene? Ninguna.
porque el uno es el creador y dueño absoluto de todo, y el otro es una manifestación, una encarnación de maldad. El uno es el Dios perfecto, sabio y justo, y esta otra es descrita como una bestia peligrosa, dañina y destructiva. ¿Por qué gran cantidad de gente, en lugar de adorar a Dios, adoran una bestia? O adoran un reptil, o adoran un animal peligroso y engañoso. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos la respuesta, porque la Biblia dice que en lugar de adorar a Dios, se envanecieron en sí mismos y no dieron la adoración a Dios, sino al que no le corresponde. Pero aún en ese acto de adorar, que realmente es un acto de blasfemia, lo que la Biblia nos muestra es que el hombre fue creado para adorar, que todos fuimos creados para adorar. Porque ahí no dice que blasfemaron la bestia, sino que adoraron la bestia. Aunque realmente están blasfemando contra Dios, ellos están cumpliendo con un deber, y es el deber de adorar. Si no adoran a Dios, deben adorar cualquier cosa, pero eso se toma como una condición de su propio pecado y como una razón mayor para condenación. Ningún hombre en el día del juicio podrá decir: yo no sabía que debía adorar. Ningún hombre, ninguna mujer el día que se presente ante Dios podrá decir: yo no sabía que tú me creaste para adorar, porque claramente fuimos creados para adorar, pero si no adoramos al Dios verdadero, pues adoraremos otras cosas. La Biblia dice que el hombre se ha envanecido en muchos razonamientos peligrosos y engañosos y ha terminado dándole culto a lo que no le corresponde culto. Nosotros nos damos cuenta que hoy día muchas personas, gran cantidad de personas en el mundo, rinden culto a lo que no es objeto de culto verdadero. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. La Biblia lo que nos está mostrando es que el hombre, siendo inteligente y creado de manera inteligente por Dios, ha desviado su adoración para adorar de manera necia y de manera engañosa a una bestia mortal y a una bestia criminal. ¿Por qué? Porque desconocieron al Dios verdadero. Pero la Biblia nos va a seguir diciendo quiénes fueron los que adoraron. Aunque en la primera parte dice todos los moradores de la tierra, luego termina diciendo que son solamente aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esto llama muchísimo la atención. Toda la humanidad adora a la bestia. Es decir, el mundo corre desenfrenado a adorar el mundo, el pecado, la maldad, a adorar la tiranía, a adorar todos los sistemas blasfemos, políticos, militares, a pensar que la solución y la esperanza está en un modelo político, a pensar que la esperanza está en un hombre, en una realidad militar o civil o normativa, a reconocer que esa es la esperanza para ellos y no que la esperanza viene de Dios. Y ese es uno de los grandes pecados que la sociedad a lo largo de los tiempos ha cometido. Pensar que la esperanza está en un político, en un sistema, en un modelo, en una constitución y no en el Evangelio. ¿Sí? Pensar que quien nos puede dar esperanza es un hombre o una nación y no Cristo a través del Evangelio. Ahí se configura toda una adoración blasfema, una adoración desviada. Entonces nosotros debemos reconocer eso. Y lo segundo que nos va a decir aquí el texto es que quienes adoraron, aunque fueron todos los moradores de la tierra, que están establecidos en todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones, pues realmente hay algunos que no adoraron esa bestia criminal. ¿Quiénes fueron los que no adoraron? Bueno, los que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero aquí no está diciendo quiénes no adoraron, sino quiénes adoraron. ¿Quiénes adoraron? Hay una contraparte o hay una confrontación de dos realidades de pueblo o dos naciones o dos tipos de personas que hay en la tierra. Hay dos tipos de realidades y uno de ellos son los que adoran a la bestia y los que la adoran son los que no están inscritos o escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí el texto nos pone frente a una gran verdad, que es una verdad que nos da esperanza. El libro de la vida del Cordero.
El capítulo 13, versículo 8 nos dice que hay un libro de la vida. ¿Quién maneja ese libro de la vida? ¿Quién maneja ese registro celeste o santo de los que son salvos y que están registrados o están inscritos en ese libro perenne de la vida? La Biblia nos va a poner nuevamente, como nos está poniendo desde Génesis capítulo 3, frente a dos pueblos, frente a dos simientes y frente a dos realidades de hombres en la tierra. Uno, los que adoran a la bestia. Claramente los que adoran a la bestia son blasfemos, porque niegan al Dios verdadero, porque se envanecieron en sus razonamientos. Pero claramente nos muestra una razón jurídica o una razón eterna o una razón principal u original por la cual ellos adoran a esta bestia. Dice, porque no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, porque no pertenecen o porque no están registrados, o en otras palabras, porque no son elegidos. Y la razón de no ser elegidos y haber sido dejados o entregados a su propio imperio de muerte, les lleva inevitablemente a adorar a la bestia y a rendirse ante ella y darle culto y adoración como si fuese su Dios, pero la clara evidencia es que no son elegidos. Es decir, no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y yo quiero llamar la atención sobre esto, hermanos, porque aquí hay dos realidades que son antagónicas. La Biblia nos va a hablar de la vida y nos va a hablar de la muerte. Desde Génesis 3 estamos frente a una realidad de vida y de muerte. Hay una vida que es la vida que viene de Dios, Dios es el autor de la vida. En el huerto del Edén puso el árbol de la vida, ¿sí? Pero la Biblia dice que ellos desobedecieron y el día que comieron, ¿cuál era la sentencia? Morir. El día que comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, moriréis. ¿Sí? Pero hay una realidad original o una realidad histórica o una realidad edénica y es la realidad de la vida y de la muerte. ¿Quiénes tienen vida? Los que obedecen al Cordero. Los que obedecen la palabra de Dios y siguen las enseñanzas de Cristo. ¿Quiénes tienen vida? Aquellos que se someten por entero al Dios de la vida y a sus enseñanzas, a sus normas, que son vida y que son esperanza. ¿Quiénes reciben la muerte? Aquellos que están esclavos en sus delitos y pecados, aquellos que no se arrepienten, aquellos que desconocen la vida que viene de Dios y se entregan por entero a sus desenfrenos, de tal manera que dan testimonio de que ellos están en la muerte. Vida y muerte se contraponen. Vida y muerte son antagónicas. Vida y muerte son permitidas por Dios, pero la muerte es consecuencia del pecado, realidad trágica del pecado, es realidad de aquellos que desconocen la verdad y se rinden ante la bestia, pero la vida la tienen y la disfrutan aquellos que siguen al Cordero de Dios. Nuevamente el texto nos pone ante la realidad de la vida y la muerte, pero también nos pone ante una realidad jurídica y es la realidad de la elección. Es decir, no todos los hombres serán condenados, pero no todos los hombres serán salvos. Aquellos que lo sean no lo serán por su propia iniciativa, sino por elección soberana, eterna, unilateral de Dios para ellos, y aquellos que se condenen lo serán porque ellos se entregaron a sus propias pasiones y a su propia negligencia y necedad, de tal manera que adoraron a la bestia. El texto nos muestra un culto que se rinde, pero un culto equivocado. Todos los hombres rendimos culto. A veces pensamos que los únicos que rendimos culto somos los creyentes, pero aquí lo que nos está diciendo es toda la humanidad rinde culto. O le rinde culto a Dios, o se rinde culto a sí mismo o a los sistemas pecaminosos y engañosos. En este caso aquí nos está describiendo un culto universal, un culto genérico que se rinde a sistemas políticos, a líderes políticos, el culto de la fama, el culto del poder, el culto del engaño, el culto de la muerte, el culto donde todo vale, donde no hay límites, el culto donde no hay temor, no hay santidad ni hay reverencia. Pero es un culto profano, es un culto blasfemo, es un culto irreverente que lo rinden todos los moradores de la tierra, contrario a otro culto,
que es el culto reverente, el culto solemne y el culto que está dirigido, centrado exclusivamente en el Cordero. El culto del Cordero lo rinden los creyentes, lo rinden los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que han sido rescatados de las tinieblas y trasladados a la luz, aquellos que han sido elegidos, aquellos que están escritos sus nombres en el libro de la vida, rinden culto al Cordero, pero los demás están en el patio, capítulo 11 de Apocalipsis, están fuera del templo, no son medidos con la regla de medida que es la palabra, están fuera del templo, se revuelcan en el patio, donde los gentiles oyen la verdad, la pisotean y la desprecian, donde no hay ningún principio ni norma, allá están afuera. Esos son los que están siendo descritos en este versículo. Los que están escritos en el libro de la vida están en el templo, en el santuario, medidos por la regla perfecta de la verdad, por la regla justa del evangelio. Los que están fuera del patio son los gentiles, que oyen, pisotean la verdad, la transgreden, la pisotean, la humillan, y ellos piensan que son vencedores. Se sienten orgullosos haciendo esto. Se sienten grandes haciendo esto porque ellos también están adorando. Pero no la verdad, sino la mentira. No la vida, sino la muerte. No al Dios verdadero, sino a una bestia criminal. Aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. La pregunta es, ¿por qué el texto en esta oportunidad contrapone y de manera tan estratégica dice que los que adoraron fueron los que no estaban inscritos en el libro de la vida? O sea, ¿por qué el texto no dice y adoraron todos los impíos o los perversos o profanos la bestia? Pudiera decirlo así, eso es verdad. Pero ¿por qué se toma el tiempo, el Espíritu Santo a través del escritor que es Juan el apóstol, para decir todos los que adoraron fueron los que no estaban en el libro de la vida? Claramente relaciona los que rinden culto a la bestia con los que están escritos en el libro de la vida para mostrar una contradicción o un contraste o un antagonismo. Es decir, para mostrarnos que hay dos pueblos, para mostrarnos que hay dos maneras de adorar, que hay dos realidades y hay dos finalidades, para mostrarnos que hay dos objetos de culto según el texto, y uno es el culto que se rinde de verdad, en santidad y en reverencia, y otro es el que se rinde de cualquier manera, a cualquier persona y a cualquier sistema, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Ahora, llama la atención que esta mención aquí, además de hablar de los nombres, habla del libro de la vida, y habla de los nombres, y es importante el nombre en la Biblia. En los primeros capítulos de Apocalipsis, cuando se habla del mensaje a las iglesias, recuerdan que dice la Biblia que una recompensa para los vencedores es tener su nombre o tener un nombre nuevo y recibir el nombre en una piedrecita blanca, ¿recuerdan? Que el nombre es una forma de una sentencia de victoria y de esperanza para los creyentes. Nosotros tenemos un nombre nuevo los creyentes. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Dice la Biblia que era un nombre que se escribía en una piedrecita blanca, y el nombre no solamente indica la mención civil de alguien o cómo se nomina, sino que el nombre en este caso también recuerda el carácter. El nombre indica carácter y el nombre indica dignidad. Quien ostenta un nombre, pues ostenta un carácter. Es una mención al carácter y también a la dignidad que tiene esa persona por razón del nombre. Todos ustedes tienen un nombre y es muy importante ese nombre, porque con ese nombre ustedes existen jurídicamente o civilmente. No somos NN, no somos cualquier cosa, no somos cosas, somos seres humanos que tenemos dignidad, que tenemos carácter y que tenemos existencia civil o jurídica. Por eso tenemos un nombre. En cualquier diligencia, aún para ir al médico, a nosotros se nos pide el nombre y se nos pide presentar un documento. ¿Por qué es tan importante el nombre?
porque ahí indica el carácter, indica nuestros derechos, nuestros deberes, pero indica también que somos personas dignas de ser respetadas y de ser cuidadas y preservadas. La Biblia en Apocalipsis, en los primeros capítulos, dice que el nombre que nosotros tenemos de pila o el nombre civil no tiene ningún valor ante Dios, pero que por la obra perfecta del Evangelio hemos recibido un nombre nuevo, y que ese nombre nuevo, que es el nombre de redimidos, de hijos de Dios, de adoptados por gracia, es que nosotros podemos tener dignidad y tener un carácter de hijos de Dios. Aquí dice que la adoraron todos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida. Este versículo es muy importante, porque este versículo, además de hablar de la elección, habla de una doctrina histórica que se conoce como la predestinación. Pero algunos han llegado a pensar que hay una doble predestinación, es decir, que hay dos libros, que hay un libro de la vida y un libro de la muerte, que hay un libro con escritos de nombres para salvación y otro libro con nombres de personas condenadas. Pero este texto nuevamente vuelve y nos pone en la verdad de que hay elección para los creyentes o hay destinación previa para los creyentes y que los demás, como dice Romanos, fueron dejados a su propio engaño, a su propio desvarío. Y no dice que hay dos libros, sino que hay un libro, y ese un único libro que existe en el registro eterno es el libro de la vida. Es decir, el libro donde están registrados los salvos. No dice que hay un libro de muerte o un libro de registro de condenados. Por eso cuando se menciona aquí a los que adoran a la bestia, no dice y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres están en el libro de la muerte. Pudiera haberlo dicho así, en el caso que hubiera doble predestinación, o en el caso en que hubiera un libro de la muerte, pero no dice la Biblia eso en ningún lugar, porque Dios es el autor de la vida, y Dios es el Dios de la vida. Satanás es autor de muerte. Vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida en abundancia. Entonces no dice que la adoraron los que estaban inscritos en el libro de la muerte, porque la Biblia no dice que exista un libro de muerte. Entonces, ¿cómo hace esa contraposición? Diciendo la adoraron los que sus nombres no estaban en el libro de la vida. Y de esa manera nos pone en evidencia que la salvación pertenece a Dios, que la vida pertenece a Dios y que la elección es selectiva o exclusiva para aquellos que Dios por gracia determinó de antemano que así sea para su propia gloria, y que los demás fueron dejados a su propio desvarío, a su propio corazón engañoso, de tal manera que ellos terminarán inevitablemente adorando a la bestia, es decir, blasfemando a Cristo. Lo adoraron todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí hay una seria discusión con relación a este tema de Apocalipsis capítulo 13:8, y es, ¿el libro estaba escrito o se estaba escribiendo? Algunos dicen el libro no estaba escrito, sino que se estaba escribiendo. Y a medida que alguien creía, se iba añadiendo al libro. Es decir, si alguien no había creído aún, pues estaba como las líneas en blanco, los espacios en blanco, para que se pudiese ir escribiendo o completando o añadiendo el nombre de los que debían de ser salvos. Eso es lo que algunos creen. Es decir, Dios está ahí con su pluma en la mano, dispuesto a escribir cuando alguien cree. Si tú crees hoy, puedes ser incluido al libro de la vida. Y si tú no has creído, todavía no estás en el libro de la vida. Eso creen algunos, pero ¿realmente es eso lo que la Biblia está diciendo? Que el libro está en blanco y que se están añadiendo históricamente a ese libro o a ese listado los que van creyendo. Eso puede ser un entendimiento que algunos dan. O es posible que lo que el texto está diciendo es que el libro es un libro celestial que Dios tiene, que Dios dispuso, en el cual determinó
que todos los que debían de ser salvos desde antes de la fundación del mundo debían pertenecer a ese registro celestial, de tal manera que a Dios no lo toma por sorpresa cuando alguien cree, sino que cuando alguien cree es porque recibe la fe y más bien se atestigua que Él es un elegido o dispuesto desde antes de la fundación del mundo para tal fin. Entonces, ¿el libro se está escribiendo o ya está escrito? ¿El libro se está completando o está terminado y sellado? Recuerden que en los capítulos 5, 6 y 7 de Apocalipsis estudiamos los 7 sellos. Y el libro dice que está sellado, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y que solo el Cordero inmolado puede abrir los sellos y revelar o dar a conocer lo que está escrito. Es decir, el libro ya está escrito, no se puede escribir, no se puede añadir. Si en el libro hay páginas en blanco, en el registro de los elegidos o en la bitácora de los elegidos o de los salvos, hay líneas en blanco, significa que todavía se pueden añadir algunos y es probable que haya sorpresas. Pero lo que la Biblia dice, y tomando la mención de los capítulos anteriores de los 7 sellos, y tomando otras menciones de Apocalipsis y de otras partes de la Escritura, lo que podemos decir es el libro ya está escrito. Juan lo está conociendo porque recibe una revelación, pero en esa revelación lo que dice es, adoraron todos los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo fue escrito ese libro? ¿Desde cuándo se conoce ese libro? ¿Quién lo escribió y dónde está? ¿Por qué Juan tiene conocimiento y se nos deja escrito acá en la Escritura que hay un libro de la vida del Cordero? Y que en ese libro está el registro de los salvos. Esto que está diciendo aquí el texto es muy importante. Primero nos dice que los que adoran a la bestia son los que no están en el libro de la vida. Es decir, hay 2 pueblos. Segundo, nos está diciendo que aquellos que adoran a la bestia serán preservados de morir por la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia protege a los suyos. ¿La bestia a quién ataca? A los que adoran a Cristo. Es decir, la bestia preserva, es decir, le da vida a los que blasfeman contra Dios y se rinden ante ella, pero mata a los que adoran a Cristo o adoran al Cordero. Pero aunque estos que son injustamente perseguidos por seguir a Cristo sean muertos por la bestia, ellos están escritos en el libro de la vida. ¿No es eso maravilloso? Es decir, mueren a causa de la bestia por no rendirle culto a la bestia, pero ya están a salvo por el Cordero vencedor. Reciben históricamente como pena o como sentencia de la bestia criminal muerte, pero ya ellos están a salvo. Eso es muy importante porque ahí está haciendo un juego de palabras, pero ese juego de palabras no es simplemente una retórica, sino que es un juego de palabras que transmite verdad, que transmite mensaje. Es decir, si tú adoras la bestia, lo más probable es que no vas a morir perseguido o torturado, o no vas a ser mártir. Eso sería importante, no ser mártir. Pero si tú no mueres perseguido por la bestia, eso significa que no estás escrito en el libro de la vida. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Que se nos preserve la vida por la bestia o que la bestia nos persiga y nos torture? Terrible ser torturados por la bestia, perseguidos, hostilizados por una bestia criminal llamada sistema político, sistema judicial, sistema militar o ideológico. Pero hermanos queridos, aquellos que son perseguidos son el objetivo de la bestia, pero esos que son objetivos están a salvo por Jesucristo. Es decir, ya fueron inscritos en el libro de la vida. Muerte y vida. Es un juego para mostrarnos que aunque la bestia mate a los profetas, están escritos en el libro de la vida. Y aunque la bestia preserve a sus súbditos, ellos no están en el libro de la vida. Es decir, la bestia les da la vida, pero eternamente estarán condenados. A los creyentes, la bestia los persigue, les causa muerte, pero eternamente tienen vida. Y eso es una de las grandes verdades que se constituyen en grandes realidades paradójicas de la fe y de la vida cristiana. ¿Por qué en esta tierra tenemos que padecer persecución?
¿Por qué muchos de nosotros y históricamente muchos creyentes han muerto? Decíamos hace 8 días que estadísticamente hablando, se cree que cada 6 minutos muere un creyente por causa del martirio en naciones que hostilizan a los cristianos. Cada 6 minutos muere un creyente, torturado, perseguido se le causa la muerte de manera hostil. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y porque el mundo no es digno de los creyentes y persigue a los creyentes. Pero a los que no es digno, Cristo es digno de ellos. Y se constituyó Padre de ellos, Dios y Señor, y ya sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, el texto continúa diciendo que ese libro de la vida le pertenece al Cordero. Es decir, la causa histórica o la causa visible de que ellos estén inscritos en el libro de la vida es la muerte del Cordero. Es el Cordero. Y esto llama mucho la atención porque el Cordero es uno de los símbolos más extraordinarios en el pueblo de Dios y en la historia hebrea. El Cordero fue uno de los animales que tipificó o que simbolizó la obra perfecta de redención. Desde Génesis 3 estamos viendo corderos muertos, ¿sí? Se cree que en cada Pascua morían centenares y centenares de corderos, cada celebración anual de la Pascua entre los hebreos. Eran muchísimos los corderos degollados. Cada familia debía llevar un cordero, ¿sí? Y en la Pascua cada familia debía comerse un cordero, pero debían degollarlo y hacer toda una celebración pascual que anunciaba sangre, que anunciaba muerte, que anunciaba sacrificio, pero que también anunciaba vida y esperanza. Era una señal de justicia. No era simplemente una comida familiar, no era una comida como una cena navideña o una cena de fin de año. Era una fiesta que indicaba justicia, que indicaba provisión, que indicaba sustitución y que indicaba esperanza para un pueblo perseguido, en este caso el pueblo hebreo. Era una señal de la liberación de la esclavitud. La Pascua muestra al Cordero vencedor. Aquí dice, están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, ¿cuál es la causa real de que muchos creyentes mueran y que tengan esperanza? El Cordero. ¿Y cuál es la causa real por la cual muchas multitudes de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones se rinden ante la bestia? Que rechazaron a Cristo, que negaron al Cordero vencedor. No fue que no creyeron en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan. Aún los impíos creen en Dios. Aún los ateos creen en Dios. La causa por la cual ellos adoran a la bestia es porque ellos no aceptan, porque ellos no reconocen que deben adorar a Jesucristo, el Cordero vencedor. Y como no reconocen a Cristo, prefieren reconocer un sistema político, un líder político, un monarca político o un líder dictador o quien sea que defienda su causa y se rinden ante él. Esto es supremamente interesante. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia del mundo y lo vemos en nuestras naciones. Multitudes de personas rendidas ante un líder político o un líder militar o un líder que promueve unas ideologías posiblemente esperanzadoras para ellos, pero no rendidos ante el Cordero. Es decir, ellos claramente dan testimonio de que no están inscritos en el libro de la vida. Y claramente dan testimonio de que ellos rechazan al Cordero. Por eso le causan muerte y por eso lo niegan. Pero eso también nos muestra que hay un pueblo diferente al que se rinde ante la bestia. ¿Cuál es ese pueblo? Aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero y que sus nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Eso es muy esperanzador, especialmente para los hermanos creyentes del quinto sello que clamaban y decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengará nuestra sangre? ¿Hasta cuándo no nos hará justicia de todos los que nos persiguen y estas bestias sangrientas que hostilizan a los creyentes? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la esperanza? Llegará el momento de la justicia plena y absoluta. Mientras tanto, confórmense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Tomen vestidos blancos y aguarden un poco porque sus nombres ya están en el libro de la vida.
hermanos queridos, muchos de nosotros, generalmente en términos comunes, toda la iglesia perseguida por sistemas políticos a lo largo de la historia, pero todos nosotros con una esperanza gloriosa. En medio de una cultura de muerte, viviendo por el Dios de la vida. En medio de una sociedad que promueve la muerte moral, la muerte religiosa, la muerte de la fe, la muerte de los valores, la muerte y la persecución de instituciones bíblicas, pero nosotros proclamando al Dios de la vida y con la confianza plena que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. ¿No esa es una razón para seguir viviendo, aunque muramos? Es una razón para creer y esperar, aunque estos sistemas políticos sean tan crueles y tan devastadores contra las instituciones y contra los creyentes y contra los que piensan diferente. Es esperanzador para nosotros como hijos de Dios, que nuestros hijos y nosotros como familia y como iglesia no estamos a la deriva. El Cordero dio su vida para que nosotros, aunque tengamos muerte por la bestia, tengamos vida por Él. Para que nosotros, aunque tengamos muerte como consecuencia natural del pecado, vivamos para Él. Vida por su muerte. Los incrédulos tienen promesas de vida, pero realmente acarrean para sí mismo muerte y condenación. Y el texto continúa diciendo que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí nos da una razón, eso es un complemento a esta verdad absoluta del libro de vida en manos del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Es uno de los textos extraordinariamente maravillosos que tenemos en Apocalipsis para hablar de la esperanza salvífica o redentiva. Este Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿De qué nos sirve un Cordero que no está inmolado? O sea, ¿qué esperanza o qué garantía jurídica o judicial representa para el creyente condenado, destituido por sus pecados, un Cordero que no ha sido inmolado? No representa nada, no significa nada, es simplemente un símbolo más. O sea, no tenía sentido para los hebreos un cordero en el corral, o un cordero en el campo, o en el potrero. No tenía sentido un cordero, era simplemente un animal, era simplemente un animal más de la manada. El único sentido que recobraba este cordero era cuando el cordero era inmolado, es decir, era puesto sobre el altar del sacrificio y su sangre era derramada. Ahí era donde ese cordero dejaba de ser un animal más de la manada y se constituía en un símbolo jurídico, en una señal de justicia y de esperanza y en un medio de gracia que tipificaba a Jesucristo, el Cordero vencedor. De lo contrario no tenía valor. Aquí no dice que era el libro de vida del Cordero, sin este adjetivo calificativo. Claramente el texto tiene que unir a este sustantivo el adjetivo calificativo, Cordero, inmolado. Porque sin el adjetivo calificativo es simplemente un cordero. Y habían centenares de corderos en los campos hebreos. Habían y hay centenares de corderos en los campos nuestros, en zonas ganaderas. Hay cantidad de corderos y no tiene ningún sentido esos corderos porque son animales comunes como otros. El único sentido era que ese cordero fuera inmolado, es decir, un cordero sacrificado, un cordero vicario, un cordero cruento, un cordero que fue puesto en el altar del sacrificio. Y solo hay un cordero en la historia de la humanidad que puede ser considerado, como aquí lo describe la Escritura, el cordero inmolado. Ese un único cordero representa a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista. Así lo publicó, lo pregonó ante las multitudes cuando vio que Jesús pasaba por allí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es decir, he aquí el Cordero que muere para cubrir o para perdonar o para saldar la deuda eterna que tienen los hijos de Dios ante el Padre eterno a causa de sus pecados. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esto es de las cosas más maravillosas del Evangelio.
Lo más maravilloso de Apocalipsis no es que hayan bestias con 10 cuernos y con 7 cabezas, como bestias fantasiosas o imaginarias o bestias terroríficas. Eso no es lo más maravilloso de Apocalipsis. Lo más maravilloso de Apocalipsis no es que hayan muertos y sellos y señales y símbolos o que recibamos coronas. Lo más maravilloso de Apocalipsis es que se nos presente el Evangelio y que Jesucristo nos ponga el polvo a tierra diciéndonos que Él es la esperanza para los creyentes en todos los tiempos. El libro de la vida no tiene sentido si no hay un cordero inmolado. Es decir, ¿de qué me sirve un libro de la vida y que mi nombre aparezca allí si no hay un cordero histórico que fue a la cruz y cubrió la deuda para que usted y yo tengamos esperanza? El libro de la vida tiene que ver con el decreto eterno y el cordero inmolado con el cumplimiento histórico que Cristo efectúa a favor de su pueblo, de tal manera que tanto la descripción eterna del libro como el cumplimiento histórico descansan exclusivamente en el proyecto o en el plan o en el propósito eterno de la redención. Nada queda al azar o nada queda a nuestro cuidado o a nuestra defensa. Nada se nos confía para que nosotros lo cuidemos y lo preservemos, porque si se nos confiara aún una pequeña fruta que se nos deje para cuidarla, nosotros la echamos a perder, porque no somos cuidadosos, ni tenemos las condiciones propias para defender aquello que se nos entrega, al menos que Dios lo haga en nosotros y por nosotros y con nosotros. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, si bien es cierto, describe una muchedumbre que adora a la bestia y que se rinde inclementemente ante estos sistemas de maldad, también nos muestra la gran verdad de la redención y la esperanza que tenemos en Cristo, especialmente aquellos que entregan su vida en el martirio de la fe. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La pregunta es, ¿cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Por qué dice que fue inmolado desde el principio? ¿Qué significa eso? ¿Principio tiene que ver con la eternidad o tiene que ver con el comienzo de la revelación histórica para la humanidad? ¿El principio qué es? ¿El principio tiene que ver con el decreto eterno o el principio tiene que ver con el cumplimiento histórico? Tenemos que resolver eso primero. Lo otro que tenemos que resolver es cuándo fue inmolado Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Él fue inmolado en la eternidad? ¿Fue inmolado en el principio de la historia o fue inmolado 4000 años después en Jerusalén, en el Calvario o en el Gólgota? ¿Cuándo fue inmolado Jesucristo? Porque pareciera aquí estar diciendo que Jesucristo fue muerto antes de nacer, o que fue inmolado antes de encarnarse. Eso generaría toda una contradicción, porque si Él fue inmolado antes de nacer, entonces ¿para qué nació? ¿Sí? O si Él fue inmolado al comienzo de la historia, entonces no tiene sentido la historia del nacimiento de Jesús y la muerte sacrificial. Luego sería una defecio, sería algo que no tendría sentido. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Bueno, lo que está diciendo allí es que Jesucristo estaba dispuesto para ser inmolado, o que estaba determinado para su inmolación o para su sacrificio cruento en la cruz desde antes de la fundación del mundo. Es decir, eso hace parte del plan eterno, del decreto eterno, fue dispuesto, fue determinado, fue especificado, fue registrado en el decreto eterno, en el plan eterno, por el conocimiento previo de Dios, que el Hijo de Dios en la historia fuese entregado en manos de pecadores y que fuese muerto y crucificado y que resucitase al tercer día. Eso ya estaba determinado. Antes de, estaba determinado, estaba escrito. En consecuencia, la elección tiene sentido. En consecuencia, los hijos de Dios tienen la seguridad de que su salvación no depende de su hecho de creer o de su acto de creer, sino que depende de la determinación eterna del mismo Cordero que eternamente estaba dispuesto para morir por su pueblo. Pero ¿cuándo Jesucristo fue inmolado? Jesucristo fue inmolado en la historia, tenemos datos, fechas, registro histórico, lugares.
Jesucristo no fue inmolado en la eternidad. Jesucristo fue inmolado por pecadores. Él fue entregado en manos de pecadores. Fueron soldados romanos y gobernantes religiosos judíos que aprobaron y legitimaron la muerte del justo, que le llevaron a la cruz, al sacrificio de manera injusta. Jesucristo no fue muerto en la eternidad. Jesucristo fue muerto en la historia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Tanto el plan como el cumplimiento histórico son perfectos y precisos. Tanto el propósito eterno de la redención como el cumplidor histórico de la redención están unidos en perfecta armonía, de tal manera que tanto los creyentes como los impíos tienen certeza de que las promesas y los planes de Dios son seguros y se cumplen. Tanto el Cordero nos muestra el cumplimiento eterno o el plan eterno, como la adoración a la bestia nos ratifica la justicia también que a la luz del decreto eterno tendrán que acarrear los incrédulos. Es decir, Jesucristo fue determinado eternamente, pero fue manifestado históricamente. Jesucristo fue determinado eternamente para morir en el plan eterno, pero históricamente fue revelado. Él es el que decretó el plan y Él es el mismo que cumple el plan. ¿Sí? Él fue el que determinó y estableció el plan eterno de la redención, pero Él mismo se entregó voluntariamente para cumplir en la historia y de manera encarnada el plan eterno de la redención. Es decir, todo obedece a Él, el propósito y el cumplimiento, la promesa y el cumplimiento, el propósito decretivo, pero también el ejercicio histórico y las pruebas históricas que determinan que Él fue inmolado por salvar a su pueblo. Jesucristo no fue muerto antes de la fundación del mundo, porque Él no había nacido y para Él ser muerto necesitaba ser encarnado. Y porque la muerte, si bien es cierto, es dictaminada por Dios, es una consecuencia natural del pecado. Y Jesucristo asume la muerte como consecuencia propia del pecado y como sentencia legítima de los sistemas imperiales contra el Hijo de Dios, para luego a través de su muerte y de su sangre cumplir o satisfacer todas las demandas de la justicia. No estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, así como desde antes de la fundación del mundo estaba determinado que hubiera salvos, desde antes de la fundación del mundo estaba determinado quién iba a redimir a esos salvos, quién es el redentor de los salvos. Pero de igual manera, desde antes de la fundación del mundo, la misma ley de Dios que muestra la redención, también muestra que aquellos que no obedezcan al Cordero adorarán a la bestia y por lo tanto acarrearán la justicia del Cordero inmolado. ¿Sí me hago entender? Es decir, el mismo sacrificio de Cristo en la cruz satisface las demandas de la justicia a favor de los elegidos, que están a salvo en el libro de la vida, pero también condena a aquellos que se postran ante la bestia a adorar desmedidamente a esta bestia o sistema criminal en lugar de rendirle culto al Creador. El texto pone de manifiesto que solo hay un hecho jurídico válido y solo hay una obra jurídica válida y solo hay un sistema legal válido o un decreto jurídico válido y solo hay un plan y un libro válido. El sustituto es Cristo, la ley está determinada y el propósito es la vida eterna y la adoración única al Señor. Quienes lo logran hacer es por la gracia de Jesucristo el Cordero vencedor. Quienes lo hacen reciben vida porque Cristo les dio vida. Quienes no lo hacen les acarrea condenación, sobre la base del mismo sacrificio. Es interesante que el texto está hablando de una bestia que persigue a los creyentes y causa muchos martirios o muchas torturas. La bestia está hablando de unos seguidores que se rinden neciamente y engañosamente a esta bestia para rendirle culto y que serán preservados. Pero el mismo texto está diciendo que estos mismos que rinden culto, aunque tengan vida temporal, tienen condenación eterna. Y los que tienen muerte temporal como consecuencia, vida eterna. Todo a causa de un cordero inmolado. Recuerden que en el cántico del capítulo 5 de Apocalipsis,
los 24 ancianos, ¿cierto? Cuando Juan llora y dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Y no se encontró ninguno digno y lloraba mucho. Uno de los ancianos le dice a Juan, no llores, porque el león de Judá, el cordero, murió. ¿Recuerdan? He aquí el cordero inmolado. Él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos porque fue inmolado. Es lo mismo que se nos está diciendo acá. Esa es la esperanza eterna que tenemos. Pero ante realidades históricas temporales, hermanos, no nos debemos angustiar. Tenemos con facilidad la tendencia a angustiarnos y a desesperarnos y a pensar que el mundo se acabó, porque hay un sistema político que no nos favorece, porque hay realidades económicas o ideológicas que son hostiles contra la iglesia, porque nuestro corazón se desanima con facilidad por el pecado que mora en nosotros. Y con mucha frecuencia nosotros pensamos que la esperanza se acabó y que no vale la pena. Así lo sintieron hombres de Dios en la historia bíblica y así lo hemos sentido nosotros muchas veces. Hay días que nos levantamos y pensamos que todo se acabó y no vale la pena. Que como que todo es adverso. Los sistemas políticos, la economía, las realidades civiles, las realidades de nuestro propio corazón, como que no vale la pena más. Hasta aquí, no va más. Y olvidamos que tenemos el Evangelio. Y olvidamos que Cristo está con nosotros. Y olvidamos que aunque seamos perseguidos, pues gracias a Dios, si nos persiguen a causa de la fe, eso lo que muestra es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si nos matan y nos torturan a causa del Evangelio, pues gloria a Dios, qué bendición. Tenemos el pasaporte directo, no a la muerte, sino a la vida por el Cordero inmolado. Si nos persiguen, nos cierran y nos hostilizan, pues eso es doloroso, eso es angustiante. Y sufriremos toda la angustia de la muerte y la angustia de la crueldad o el exilio o la tortura, pero tenemos la esperanza eterna, que nuestros nombres están seguros en el libro de la vida. Y no están seguros por nuestras obras, no están seguros por nuestra fe o nuestra obediencia, la cual no es válida. Están seguros a causa del Cordero inmolado desde el principio. Esto es maravilloso, hermano. Es una clara sentencia de que la justicia viene de Cristo. Es una clara sentencia de que la gracia pertenece a Cristo. Y es una sentencia contra nosotros de que la salvación no es por obras, sino por gracia. Vida por su muerte. Aunque la bestia nos dé muerte, nosotros tenemos vida en Cristo. Y aunque a los impíos la bestia les ofrezca vida, ellos están acarreando muerte. Es muy interesante esto. Todas las cosas que los gobiernos promueven en contra del Evangelio se constituye en sistemas de más muerte. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, se aprueban relaciones abiertas. Todas esas relaciones abiertas que los sistemas civiles y políticos las ven como favorables, causan tanta muerte, pero cantidades y millones de muertes que muchas veces los medios de comunicación no comunican o no anuncian. Todas estas realidades que aprueban los sistemas políticos como el aborto, la eutanasia u otro tipo de realidades de muerte, que ellos las celebran como victorias y le rinden culto a sus gobernantes y a sus sistemas políticos e ideológicos, se constituyen en muertes para ellos mismos y en mayores argumentos o pruebas frente a la justicia divina. Hermanos queridos, Jesucristo nació para morir, para que nosotros no muramos, sino que tengamos vida y vida en abundancia. Esta bestia no vino para dar vida, esta bestia vino para hurtar, matar y destruir. No le comamos cuento a la bestia, porque todo lo que promueve en sus sistemas políticos, en sus mejores atractivos para la sociedad, son engañosos, porque son sin Dios y sin justicia y sin esperanza. Solamente aceptemos el Evangelio que viene de parte de Dios y rindamos nuestra vida y nuestra adoración al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, te damos gracias porque nuevamente hoy a través de este texto que es palabra tuya, nos recuerdas que la esperanza ante la ley tuya, que la esperanza ante nuestra realidad pecaminosa, que la esperanza ante las realidades políticas y civiles y económicas que vivimos
no está en nosotros, ni está en otros, está únicamente en ti. Gracias porque el sacrificio cruento que causaron estos soldados romanos confabulados con sistemas políticos y líderes religiosos hebreos fue nada más ni nada menos que el cumplimiento profético, el cumplimiento eterno del decreto que tú habías determinado. Te damos gracias porque todo lo que estos sistemas políticos proponen, si bien es cierto, es contrario a la verdad, engañoso y nocivo, también está profetizado que así sucederá, que se levantarán contra naciones y reinos contra la iglesia, que se levantarán principados y potestades contra los creyentes, que perseguirán a los creyentes y perseguirán la verdad, que negarán el evangelio, pero que ellos ya tienen su recompensa. Nosotros nos negamos como Daniel a postrarnos ante esta estatua de la bestia. Nosotros como iglesia nos negamos como Daniel y como estos otros jóvenes valientes a postrarse ante estos sistemas políticos perversos. Y no nos negamos porque seamos rebeldes o nos resistamos a las autoridades. Nos negamos porque tenemos una verdad que nos constriñe, tenemos una verdad que nos domina y nos doblega, que es la verdad eterna del Evangelio. No fue una verdad que nosotros abrazamos voluntariamente. No fue una verdad que nosotros quisimos y elegimos. Fue una verdad que tú nos diste a través del Evangelio, a través de la regeneración, a través de la obra preciosa del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros amamos la verdad no porque seamos más inteligentes o más sabios. Amamos la verdad porque tú nos amaste primero y porque tú diste la vida por nosotros. Y al amarnos primero, nos diste fe para creer en ti y para entender que no nos podemos rendir ante los sistemas de maldad, ante gobiernos impuros, ante hombres y reinos poderosos de muerte. Nosotros nos rendimos ante el Evangelio, nos rendimos ante el Cordero inmolado que dio su vida por nosotros y que asegura esperanza eterna para sus hijos. Gracias por darnos esperanza. Dirige nuestra mirada hacia ti, dirige nuestros pasos hacia ti, doblega nuestro corazón cada día hacia ti para que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad tuya permanece para siempre. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que dio su vida por su pueblo y que nos otorgó en contraprestación vida en abundancia y perdón de nuestros pecados. Jesucristo, Cordero vencedor. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.